Bienvenidos a este culto de oración a nuestro Dios. Hermanos, cuando hay tormentas, llegan tormentas a la ciudad, ¿qué es lo que nosotros anhelamos de esas fuertes tormentas que llegan a veces a nuestra ciudad o a alguna ciudad? Anhelamos que pasen pronto, que terminen esas tormentas. Cuando llegan problemas a nuestra vida, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué anhelamos nosotros? Que esos problemas pasen, que esos problemas se solucionen. A veces pasamos por problemas económicos, por problemas de inseguridad, de violencia, como estamos pasando hoy en día en nuestra región y en todo el país. Y si nos vamos más allá, en todo el mundo hay violencia, hay guerras. Y anhelamos nosotros tiempos mejores. Anhelamos más cosas buenas, hermanos. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios, la primera carta que escribe el apóstol Pedro a los cristianos. En aquel tiempo, hermanos, estaban pasando por momentos muy difíciles, por momentos de mucha angustia, de mucho dolor, mucho sufrimiento. Los hermanos, los cristianos, eran perseguidos por los romanos, perseguidos por los judíos. Era algo tremendo que estaban pasando los cristianos en aquel tiempo. Y el apóstol Pedro escribe una carta. La primera carta, las dos cartas escribe Pedro, ¿verdad? Para animar a los hermanos, para que se fortalecieran, para que siguieran adelante, hermanos, en esa tribulación tan grande que estaban pasando. Empieza la primera carta, hermanos, de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Empieza el apóstol Pedro presentándose. Pedro, dice. El sobrenombre que Cristo le puso, Pedro. Recordemos que él se llamaba Simón, cuando Jesús le llamó a que le siguiera. Ahora le dijo, te llamarás Pedro. Dice él, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, hermano, ¿qué quiere decir? Significa enviado de una parte a otra, con una comisión definida. Él dice, el apóstol Pedro dice de sí mismo, apóstol de Jesucristo, diciéndoles, por la autoridad de Jesucristo, Él me mandó, estoy aquí escribiendo esta carta, no por obra del hombre, sino por obra de Dios, apóstol de Jesucristo. Recordemos al apóstol Pedro, cuando Jesús le llamó, estaba en esa barca pescando. Y le dijo, sígueme. Y Pedro al instante, dejando todo lo que estaba haciendo, ese trabajo de pescador, dejó todo por seguir a Jesús. En ese mismo instante, hermano. Él no la pensó mucho. Él no dijo, espérate, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Yo me imagino a Pedro oyendo esas palabras de Jesús. Esa voz hermosa de Jesús, hermano. Debió haber sido algo hermoso, algo maravilloso, para que el apóstol Pedro dejara todo, sin conocerle, hermano, sin conocer a Jesús. Algo hermoso. Fue escogido el apóstol Pedro y entrenado por nuestro Señor Jesucristo
y ahora guiado por el Espíritu Santo. Él tenía la revelación del Espíritu Santo. Podía hacer milagros por el poder de Dios. Y es enviado a todo el mundo a predicar el Evangelio, como todos los discípulos fueron enviados por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio, el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahora la salvación ya no es solamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Ahora la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Dice el apóstol Pedro, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Otras versiones dicen esparcidos. En otros textos también se usa, hermanos, peregrinos. Pedro dirige, hermanos, esta carta a todos los cristianos, judíos y gentiles, que viven como peregrinos entre los incrédulos de los lugares mencionados. Y es que, hermanos, todos los cristianos somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. En el cielo, no en esta tierra. Todo cristiano fiel en esta vida se considera como un peregrino en un mundo que no es su hogar. A estos cristianos, el apóstol Pedro dirige las dos cartas para ellos. El versículo 2 dice, hermanos, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos, hermanos. A estos hombres elegidos, que son peregrinos, esta misma palabra, hermanos, se encuentra en el mismo libro adelantito, en el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, y el apóstol Pedro, a estos mismos hermanos que estaban siendo atribulados, les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense a esos hermanos que estaban decaídos, sufriendo, tal vez desanimados. El apóstol Pedro les dice, elegidos. Le dice, mas vosotros sois linaje escogido. Miren qué hermosas palabras, hermanos. Ustedes son escogidos por Dios. Real sacerdocio. Real sacerdocio, son sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores, real sacerdocio, hermano. Nación santa, hermano, el reino de Cristo. Ustedes son nación santa, le dice a estos hermanos que están allá sufriendo, hermanos, la persecución. Y nos dice a nosotros también que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así es, hermanos,
Jesús nos ha llamado de las tinieblas, como estábamos antes sin obedecer el Evangelio, como vivíamos antes sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Estábamos en tinieblas, en pecado. Y Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a su luz admirable. Y nos ha escogido cuando nosotros obedecemos al Evangelio. Ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora estamos en Cristo cuando hemos obedecido al Evangelio. Cuando nosotros murimos en las aguas del bautismo, fuimos sepultados ahí mismo. El hombre viejo quedó ahí. Y cuando volvimos del agua, como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros nacemos como una nueva criatura para andar en vida nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es eso nuevo, dice la palabra de Dios. Yo imagino a estos hermanos oyendo estas palabras del apóstol Pedro, cómo se llenaban de ánimo, de fervor para seguir adelante. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ser rociados con la sangre de Cristo, hermanos. Al obedecer al Evangelio, hermanos, tenemos esa bendición de tener contacto con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro también en sus cartas escribe, ¿verdad? Gracia y paz. El apóstol Pablo. Pero aquí Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Era el anhelo del apóstol Pedro que recibieran esas bendiciones. Que la gracia y la paz fueran multiplicadas. Y esa paz, hermanos, como dice su palabra, es una paz que no la da, no como la da el mundo, no como la pueden dar los hombres, sino una paz espiritual, como solamente nuestro Señor Jesucristo la puede dar. Esa paz que ellos podían tener aún en los sufrimientos, aún en las tribulaciones. Mi paz os doy, dijo nuestro Señor Jesucristo, no como el mundo os la da. En el versículo 3, hermanos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escribe Pedro, bendito. Bendito, hermanos, que viene del griego, que quiere decir elogiar, un elogio. Pedro está alabando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y es que debemos dar muchas gracias, hermanos, por lo que Él ha hecho por todos nosotros. Debemos alabarle. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dice ahí mismo que según su grande misericordia, hermanos, su grande amor, su grande bondad, su grande gracia, por la cual el Señor nos ha dado la salvación. Porque Dios es bueno, hermano, misericordioso, amoroso con nosotros. Nos hizo renacer, dice la palabra de Dios.
nos hizo renacer, dice el versículo 23 del mismo capítulo 1 de 1 de Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios solamente, hermanos, no solamente nos da dádivas buenas y dones perfectos, nos hace renacer, hermanos. Santiago, capítulo 1, versículos 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Sin Él, hermanos, no hay entrada en el cielo. Nos dice Juan, capítulo 3, y nos dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, renacer. El que no naciere del agua y del Espíritu, hermanos. La palabra de Dios nos renueva día con día. La palabra de Dios es la revelación del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo nos va renovando a nosotros, hermanos. Y nacer de agua por medio del bautismo en agua. Decíamos que morimos en el bautismo, somos sepultados y renacemos como una nueva criatura. Nuestros pecados quedaron limpios en el bautismo. Tenemos, hermanos, que nacer de nuevo y ser regenerados. Y esto sucede en el bautismo. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso, hermanos, por medio del bautismo, decíamos que nosotros nacemos a una nueva vida por el bautismo y la palabra de Dios. Dice también, hermanos, Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es esperanza, hermanos? ¿Qué es esperanza? ¿Qué esperamos nosotros como cristianos al hacer la voluntad? Al hacer la voluntad de Dios aquí en esta vida. Esperamos, ¿verdad? Con anhelo, con un deseo fervoroso, esperamos la vida eterna, la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ir a estar con Él en el cielo para siempre, hermanos. La esperanza es esperar con anhelo, hermanos. Eso que nosotros no vemos, pero que Dios nos ha prometido.
Y Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Él cumple todas sus promesas. Y el apóstol Pedro le dice a los hermanos, y nos dice a nosotros también, nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. Una esperanza viva, una esperanza real, hermanos. Una esperanza de vida eterna. Es la esperanza del cristiano, hermanos. Es esa esperanza que tuvieron los apóstoles. Una esperanza viva. La esperanza que tuvieron los primeros discípulos, los primeros cristianos en aquel tiempo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, y aún a historiadores de aquel tiempo, hermanos, vemos cómo los primeros cristianos no negaron a Cristo. Ellos murieron por Cristo. Se hicieron mártires, hermanos, murieron por la verdad de Cristo. Nadie muere por una mentira. Ellos murieron gozosos por una verdad, que es esa esperanza de vida eterna. Murieron por Cristo. Estos cristianos eran perseguidos. Los ponían de antorchas vivas, hermanos. Antorchas vivas quemados, alumbrando las ciudades de noche. Por Cristo. A veces nosotros pensamos que sufrimos mucho. Y a veces sí sufrimos mucho, ¿verdad? Pero a veces por cualquier cosita nos estamos quejando, estamos llorando. Estos cristianos, hermanos, fueron quemados vivos en esas ciudades. Eran utilizados en el circo romano como espectáculo. Se los comían las bestias que ahí tenían los romanos en el Coliseo. Terrible, ¿no? Por Cristo. Pero ellos tenían una esperanza mayor, hermanos, que una vida cómoda en esta tierra. Ellos tenían una esperanza viva en el cielo, como Cristo nos ha prometido a cada uno de nosotros también. Aquí podemos sufrir enfermedades, podemos sufrir violencia, podemos sufrir miles de cosas, hasta persecución, hermanos, si predicamos el Evangelio con todo fervor. Pero tenemos, hermanos, esa esperanza en el cielo, como lo tuvieron esos primeros cristianos, hermanos, que prefirieron ser muertos por Cristo a negar a nuestro Señor Jesucristo, por esa ciudad celestial, hermanos, que ellos esperaban. Algo mejor, decíamos ahorita, que cuando hay tormentas, cuando hay problemas en nuestra vida, nosotros esperamos algo mejor adelante. Esa es la esperanza viva, hermanos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Lo que da vida a la esperanza del cristiano fiel es la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Él asegura también la resurrección de los cristianos. Dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. Es algo, hermanos, que nos da esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día resucitaremos también. Los que hayamos muertos resucitarán primero para ser arrebatados en el aire con el Señor cuando Cristo venga. Igual que los que quedemos aquí, hermanos, seremos arrebatados en el aire. Todo ojo le verá ese día. Un día glorioso, hermanos, que amamos los cristianos, amamos la venida del Señor. Y a veces, ¿verdad?, deseamos que venga el Señor ya, con tanto problema, con tanta enfermedad. Ven, Señor Jesús. Decimos, nos cansamos de sufrir a veces, pero Dios es paciente.
para con todos. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no viene aún, es porque usted quiere que usted, amigo, se arrepienta de corazón y haga su voluntad. Obedezca el Evangelio y tenga también esa esperanza de vida eterna, como las de los que tenemos, los que servimos al Señor, los que hemos obedecido el Evangelio, los que estamos haciendo su voluntad. El versículo 4, hermanos, de 1 de Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde, hermanos? Reservada en los cielos para vosotros, no aquí en la tierra, reservada en los cielos. Muchos esperan vivir un tiempo futuro aquí en la tierra, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza viva, hermanos, está reservada en los cielos para nosotros. Como le dice el apóstol Pedro a estos hermanos, una herencia incorruptible. Somos hijos de Dios. Los cristianos van a heredar de su Padre. Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a los romanos. ¿Y qué vemos, hermanos, también? Si es que padecemos juntamente con Él. También en Roma, hermanos, ahí los hermanos en Roma estaban sufriendo esa terrible persecución también, hermanos. Y estas palabras hermosas, hermanos, del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa herencia, hermanos, que anhelamos en el cielo, la vida eterna. Es una herencia como hijos de Dios anhelamos. Una herencia imperecedera, inalterable e incorruptible. No como nada aquí en la tierra, ¿verdad? No está sujeta a las contaminaciones de esta vida material. Aquí todo lo que vemos pasa, hermano, y todo va a ser destruido en fuego, según la palabra. Pero en el cielo, hermanos, dice, no entrará ninguna cosa contaminada. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. Dice la palabra de Dios: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente, dice, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando nosotros obedecemos a ese evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, hermanos. Después de obedecer el evangelio, debemos tener cuidado de que nuestro nombre no sea borrado de ese libro hermoso, del libro de la vida, haciendo la voluntad de Dios, hermano. Y si caemos en pecado, arrepintiéndonos de corazón, confesando nuestro pecado a Dios y pidiendo perdón, hermanos, y Él tiene poder para perdonarnos.
Dice también, hermanos, Juan 14, el Evangelio de Juan 14, 2 y 3. Evangelio de Juan 14, 2 y 3. Estas palabras, hermanos, son de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo también nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Debemos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda, hermano. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Los primeros cristianos lo sabían muy bien, hermanos, que Cristo era el camino, y que si lo seguían a Él, llegarían al cielo eterno de Dios, al Padre Celestial. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice ahí en Primera de Pedro, volviendo a la primera carta del apóstol Pedro, dice el versículo 8, hermanos. Vamos a leer desde el 5 hasta el 9. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sois guardados por el poder de Dios, dice el apóstol Pedro. Y así es, hermano. Cada cristiano en esta batalla somos guardados, somos protegidos. Es una palabra militar que se usa, guardados. Es protegido, hermano, por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos, hermanos, que escudriñar las Escrituras, conocer la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice la palabra de Dios, para defendernos del maligno, de Satanás. Vestirnos de toda la armadura de Dios para hacer frente, hermanos, al enemigo. Y así seremos guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe. El escudo de la fe, hermanos, parte de la armadura también. Y esto para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice, vosotros os alegráis. Decía el apóstol Pedro, en lo cual ustedes se alegran. Aunque estaban sufriendo, hermanos, ellos estaban alegres porque tenían esa esperanza viva, decíamos, una esperanza de vida eterna. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, dice Pedro. La tribulación, el sufrimiento no dura para siempre, hermano.
Pedro se los hace ver por un poco de tiempo, si es necesario. A veces es necesario que lleguen a nuestra vida, hermanos, para perfeccionarnos, para madurar espiritualmente, para tener paciencia, para ser mansos, para ser humildes, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vean, hermanos, la fe más valiosa, más preciosa que el oro, hermanos, la fe en nuestro Dios, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a crecer. Y le dice el apóstol Pedro, todo eso que van a padecer va a ser hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, porque se mantuvieron firmes hasta el final, porque crecieron espiritualmente. Y le dice, a quien amáis sin haberle visto. El apóstol Pedro sí miró a Cristo, pero estos hermanos no le habían mirado. Y aun sin embargo le amaban, hermanos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veráis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estos hermanos, sin haber conocido a Cristo, hermanos, de vista, lo conocieron por medio del Evangelio, ellos estaban gozosos, estaban alegres, hermanos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo cristiano, hermanos, la meta final del cristiano es esa vida eterna, es la salvación de vuestra alma. Por eso estamos aquí hoy, hermanos, estudiando su palabra, estudiando la revelación de Dios y animándonos los unos a los otros, porque nuestra meta es la salvación de vuestra alma. Y aquí en el mundo vamos a padecer muchas cosas, hermanos: violencia, persecución, enfermedades, toda clase de pruebas, que con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a salir adelante, vamos a salir victoriosos, hermanos. Tenemos esa esperanza viva, una esperanza de vida eterna. Hermanos, amigos, si algún hermano se ha perdido en el mundo, en pecado, hoy puede pedir perdón a Dios, arrepentirse de su pecado, confesar su pecado a Dios, y fiel es Dios quien le perdona, en el nombre de Jesucristo. Si usted no ha obedecido al Evangelio, amigo, hoy puede hacerlo. Dice Romanos, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Usted puede ser rociado con la sangre de Jesucristo como esos hermanos, al obedecer al Evangelio. Dice el libro de los Hechos, capítulo 22, Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí hay agua, dijo el eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo Felipe el evangelista. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco en ese mismo instante mandó parar la carroza, el carro,
carruaje y bajaron ambos al agua y le bautizó Felipe. ¿Y qué pasó después, hermanos? Cuando salieron del agua dice que el eunuco siguió gozoso su camino. Ahora sí tenía una esperanza viva, una esperanza de vida eterna, hermanos. Y así nosotros, cuando salimos de las aguas del bautismo, como una nueva criatura, gozosos, hermanos, con esperanza. Ahora sí estamos con Dios. Y antes no estábamos, hermanos. Gracias, hermanos, por su atención. Se nos ha acabado el tiempo. Que Dios les bendiga.